Buenas tardes amigos, bienvenidos a tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Y bueno, como cada jueves, muy contentos que nos estés acompañando. Como ustedes han visto en los programas pasados, hemos analizado lo que implica que se reúnan más de dos personas. A la unión de varias personas se desinhiben, se quitan las costumbres, se quitan la educación que se ha recibido de la casa. A últimas fechas, con este año nuevo que empezó, pues se dio la sorpresa de que la gasolina subía. Una serie de personas manifestamos nuestra inconformidad porque a varios nos afecta esta alza. Pero unos fueron más allá porque empezaron a expresar su inconformidad siguiendo a algunos líderes para saquear, para atemorizar a la población. Algunos grupos políticos aprovecharon esta situación para concentrar la inconformidad, se dice por algunos análisis, en los estados donde próximamente va a haber elecciones. Uno de estos estados precisamente es el Estado de México, donde el análisis que hace la Policía Federal concentra ahí su foco de atención por la magnitud de los saqueos que se dieron. En que algunos quisieran hacer lo que hicieron estas personas, pues fue más su norma que han recibido en su casa, el no perderse en esta identificación con estos grupos, que descalificaron estos movimientos. Nuestra producción nos ayudó a hacer algunas diapositivas y vamos a ver el análisis que hizo la Policía Federal de Seguridad Pública para ver los lugares donde se concentraron estos eventos. Justamente estas diapositivas donde se hace el análisis de la Policía Federal, donde está señalando en qué lugares fueron en menor cantidad las personas que manifestaron su inconformidad, donde no se dieron saqueos, así como en algunas donde se dan de una forma media saqueos, pero algunos estados que llamaron la atención por el peligro que implican estas conductas antisociales que devinieron en algunos estados en delictivas. Se dice que hay, por ejemplo, ahí estamos viendo lo que nos está poniendo nuestro productor, Roy Estamatio, que entre la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal, nos menciona de los niveles de riesgo dentro de los estados. Y bueno, van creciendo, pero nos llama bastante la atención que los lugares donde ustedes están viendo que está en rojo son los que ponen en peligro porque estas conductas antisociales devienen en delitos. Se dice criminológicamente que no toda conducta antisocial es delito, pero sí todo delito es antisocial porque afecta a los otros. Dentro de los estados con mayor peligro de entrar en conductas antisociales, pues precisamente es Michoacán, pero donde mayor riesgo encontró la fue precisamente en el Estado de México, que es la línea que ustedes están viendo en la parte inferior. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva también para ver la concentración que se dio de estos hechos. Vean los estados donde aparecen estas gasolineras, donde mayor se concentran los focos rojos, pues es en el Estado de México, y toda esta parte conurbada que es el Distrito Federal, ahí está la zona que se llama zonas criminógenas. ¿Qué es una zona criminógena? Es donde se dan los conflictos, donde la población es atacada, es asaltada. En este caso, pues fueron saqueados grandes
comercios, algunas tiendas que, bueno, no les vamos a hacer la publicidad, pero que algunos de ustedes vieron en la televisión. Y bueno, también aquí en Grupo Radio Tele no se dejó de hacer análisis en los distintos programas que se tuvieron. Vamos a ver la siguiente gráfica que proporcionó la Secretaría de Gobernación Federal. Aquí se señala por este grupo de investigación que los que propusieron o impulsaron a cometer actos de rapiña, habría que tener los elementos para decir esto es delicado, pero bueno, nosotros estamos simplemente exponiendo el análisis que hizo la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal. Ahí tenemos a un luchador social que es José Gerardo Fernández Noroña, que se le ha identificado como de izquierda, se le ha identificado con este grupo político de Morena. También está una persona que pertenece al PAN, que es Blanca Amalia Gómez Gutiérrez. También tenemos a Óscar González Yáñez, ¿verdad?, que se le identifica con el Partido del Trabajo. Asimismo, a Mario Delgado Carrillo. Sin embargo, a José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, aunque participa con Morena, a él se le ha afiliado más como un político o de grupo independiente. También tenemos a otros participantes o que se les identifica como impulsores de cometer o impulsar a las personas a cometer actos de rapiña. Vamos a la siguiente diapositiva entonces. Ahí tenemos, pues ustedes verán, a uno muy conocido, pero el que le antecede es Alfredo Lozoya Santelán, en el que también se le identifica como independiente. Y pues Andrés Manuel López Obrador, que es del Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena. Estos actos se dicen que los que mueven la cuna de la rapiña que se dio en algunos estados, pues son precisamente estos políticos. Así lo menciona, vuelvo a mencionar, la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal en este análisis criminológico que se hizo al respecto. Digo, nos causó jocosidad que vimos que dentro de los saqueadores, ¿verdad?, como para tender una cortina de humo y no ver las imágenes tan crudas, cómo se estaban llevando lavadoras, cómo se estaban llevando refrigeradores. Una sola persona, parecían pípilas cargando la lavadora o el refrigerador. Pero la imagen que causó cierta jocosidad fue un perrito que estaba llevándose una bolsa de papas en el hocico. Quisieron trivializar con esta imagen que ya se viralizó. Sin embargo, este tema da para pensar el libro que ya nos había dado sobre psicología de las masas Gustave Le Bon y que retoma posteriormente Sigmund Freud, hablando precisamente de cómo las masas, cómo cuando un grupo se junta, se vuelve primitivo en su actuar. No le importan las normas, no le importa la cuestión moral. Un líder puede manejar a miles de personas y llevarlas al sacrificio, o también las puede convertir en héroes. Eso es lo que puede llevar un conductor de masas. Estos grupos superficiales, ¿qué es un grupo superficial? Las personas que se juntaron para cometer actos de rapiña tenían distinta filiación política, tenían distinta filiación religiosa, tenían distinto estrato social y simplemente al grito de inconformidad del gasolinazo optaron algunos en saquear a los comercios. Aquí, cuando se junta la masa, se pierde todo acto de raciocinio. Aparece la barbarie,
se desinhibe el grupo. Lo que nosotros no podemos hacer en nuestra vida cotidiana, manifestarnos, insultar, atacar a alguien, con el grupo somos capaces de aniquilar, de robar, de injuriar. Por eso el peligro que inviste que alguno de los conductores de ciertas masas pueda conducir a estos grupos al sacrificio y poner en peligro la estabilidad del país. Ciertamente las políticas que ha hecho el Estado, pues están fallando en lo sustancial, porque entendamos el concepto de gobernabilidad. ¿Qué quiere decir gobernabilidad? Simplemente la palabra quiere decir controlar conductas. Eso es lo que quiere decir la palabra gobernabilidad. Lo que tratan es de controlar conductas. ¿Qué conductas se quieren controlar? Aquellas que no pongan en peligro el Estado. Si al Estado se le ha dado la facultad que nos pueda conducir, que pueda repartir, que tengamos los mismos derechos, pues está fallando en ese compromiso que se hizo con la población en general. Esa la población general que en un momento eligió a cierto grupo a dirigirlo, pensando que podían ellos brindarles seguridad, educación, vivienda, alimento, pues está fallando, porque cada día se encarecen lo más primordial, como son alimentos, vivienda, la educación, pues ha sido en beneficio de algunos para controlar cómo queremos a los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros vamos a analizar paso a paso, criminológicamente, psicológicamente, cuál es la psique de los saqueadores. Entonces, volvamos a retomar. Es que todos participemos de la comunidad, en que nos solidaricemos. Sin embargo, cuando hay personajes que no quieren participar de ella, no quieren coadyuvar, entonces hablamos de una conducta asocial. Después de este primer corte, regresamos aquí a tu programa Psicomentario, un comentario pensado. Estamos hablando sobre la psique de los saqueadores. Bueno amigos, ya regresamos, estamos en tu programa Psicomentario, un comentario pensado. Y bueno, antes de irnos al corte, estábamos diciendo lo que significa la palabra gobernabilidad. Y no quiere decir otra cosa más que controlar conductas. Este análisis lo hace perfectamente este gran pensador, filósofo, Michel Foucault, en este libro precisamente de Gobierno, Política y Seguridad Pública. Tenemos también otro antecedente sobre este libro que tiene que ver en vigilar y castigar. Bueno, quiero aprovechar para saludar y agradecer el saludo que nos hace la señorita Estela Sosa. Dice, felicidades por su programa. Y bueno, pues me manda una flor a su servidor. Entonces, muchas gracias, señorita Estela, agradezco el cumplido, inmerecido, pero siempre agradecido. Y bueno, pues también aprovechar para todos nuestros amigos que nos hacen favor de ver en Sudamérica, especialmente por allá en Argentina, Eva Procopio, tenemos también por allá en España, aunque ellos casi ven el de las 3 de la mañana cuando se repite su programa. También tenemos a todos nuestros amigos allá en los Estados Unidos, sobre todo al aeropuerto John F. Kennedy y en Charlotte, y bueno, en la República Mexicana. También por allá nuestros familiares que vinieron de los Estados Unidos a visitar a mis padres y como siempre, pues muchas gracias. Y bueno, pues este programa no les había agradecido todo este tiempo que nos han ido acompañando a una producción que, como ven ustedes, día a día está pensando en cómo llevar
lo mejor de lo mejor para ustedes. Deseamos que este año 2017 se nos cumplan todos nuestros deseos y nuestra mejor intención de corazón es hacer un programa que te ayude a pensar la realidad sobre 3 ejes sustanciales, que es criminología, psicoanálisis y educación. Entonces, retomando lo que está pasando en el país, pero no solamente en este país, muchas guerras, muchos movimientos sociales empezaron con estos pequeños detonantes. Una revolución siempre va a ser violenta. No estamos diciendo que empiece a generarse la revolución. La revolución no implica la sangre quizá. La revolución quiere decir que gira, que hay un cambio, y todo cambio pues implica movimientos. Este movimiento que está teniendo la población se está yendo por cauces que a lo mejor no son lo mejor para nuestro país. Ante una crisis económica, ante una crisis de valores, ante una crisis de la política nacional. Decimos, cuando más de 2 personas se juntan, se desinhiben, se pierden valores. Entonces actuamos con nuestra parte inconsciente, con todo este principio de placer, de tener las cosas al instante. Empieza a generarse este principio de placer en la satisfacción de nuestros deseos, que no hay nada que los pueda obstaculizar. Por eso es importante el libro de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que está pues perfectamente documentado, les decía a ustedes, con este libro de Gustave Le Bon, que es Psicología de las Masas, donde nos expone de una forma detallada cómo estos grupos, al unirse, pues los grupos criminales no solamente actúan con ferocidad. Algo que nos llamó mucho la atención de este texto de Gustave Le Bon es que los que dirigen la masa son personas irracionales. Ya nos decía la doctora Rosario Herrera en uno de los programas que las masas son irracionales, no se ponen a pensar, porque si una masa se pusiera a pensar en las consecuencias que implica su accionar, no haría nada. Precisamente por eso acometen a robar e inclusive a matar, porque en ese momento existe una total irracionalidad. Un conductor de masas es irresponsable porque las masas son superficiales. Cometen un acto y se dispersan todas. En ese momento alguien dice que hay que robar y todos al unísono se juntarán por esta racionalidad que va a existir. En la superficialidad no son homogéneas. ¿Por qué? Porque participan jóvenes, adultos, ancianos, mujeres, hombres. Y como vieron, hasta los perritos. ¿Sí? No es fortuito que un perro, al ver este desorden que nadie le marca un límite, pueda tomar esa bolsa de papas. Si ese perrito vio que no hay nadie que le marcara el límite, el que le dijera esto no, pues él lo cogió, está libre de hacerse. Por lo tanto, la masa actuó de la misma forma. Es superficial. Entonces, pensando en esta irracionalidad de la masa, en esta superficialidad, algunos grupos aprovecharon, sabiendo sobre esta psicología, para culpar a uno de los personajes políticos que posiblemente pueda llegar en el 2018 para ser candidato a la presidencia de la República. Como decíamos, ya se está acusando de que es uno de los instigadores de
este movimiento. Vamos a ver unas fotografías de los movimientos de las masas nuevamente, cómo están saqueando las tiendas, por favor. Bueno, pero para que vayamos viendo esta serie de imágenes, quiero que nos las vaya describiendo nuestra invitada, ¿sí? Que no le había hecho participar porque queríamos como que dar esta introducción. Y como siempre es un placer presentar a ustedes a una de las mejores filósofas, psicoanalistas y como siempre lo digo, mejor amiga, a la doctora Rosario Herrera Guido, que pues yo le he molestado sabiendo de la multitud de tareas que tiene, porque es experta en esta parte del psicoanálisis. Ya nos había mencionado la obra de Gustave Le Bon, de Etienne Legrac, creo era el otro, de varios personajes en cómo se estaba analizando las masas. Recuerden ustedes cómo se analizó a Trump, cómo se analizó el caso Rubí, ¿verdad? Con estas cortinas de humo. Pero ¿qué está pasando con estos saqueos? ¿Qué pasa en esa superficialidad de la masa? ¿Qué pasa con esas masas efímeras? ¿Qué pasa con esas masas irresponsables? Pero sobre todo, ¿qué pasa con los que las dirigen? Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues como siempre, bienvenida y agradeciendo nos esté acompañando a un tema que está poniendo en peligro, creo yo, la estabilidad del país, o también están utilizando algo que ya nos había dicho Richard Sénèque, sobre esta política del miedo, en el que el Estado provoca ciertas acciones para quitar la atención de algo que es importante y se degenere en lo que era un movimiento de rechazo ante el alza de las gasolinas. ¿Qué pasa con estas masas que fueron a hacer rapiña? ¿Es real o es otro dispersor político? Bueno, es importante, además de hacer una lectura desde el punto de vista filosófico, psicoanalítico, del fenómeno grupal que es movido por una euforia irracional en determinado momento, el hecho de que hagamos un poco de memoria histórica, cuando han aparecido este tipo de grupos violentos, ¿no? Recordemos aquellos jóvenes que salieron con palitos chinos, pues en aquella manifestación que fue tremenda, que terminó en masacre, ¿verdad? Porque finalmente es como introducir la violencia en el grupo, y lo que haces es vandalizar la protesta social. Entonces, aquí hay una hipótesis posible, ¿no? La vandalización de la protesta social. El hecho mismo de que estas personas salieran con los rostros... Estamos viéndolas precisamente. Las personas salieran con los rostros cubiertos, ¿no? Esto ya dejaba estar ocultando su identidad para que fueran, como ahora, sabes que tomas fotos por donde quiera, las subes a las redes, las subes a YouTube, y entonces puedes difundir de quién se trataba, y es muy fácil de reconocer que no son ciudadanos del barrio, que fueron fuerzas de choque, que además también está la acusación de fuerzas de choque del PRI para vandalizar. Pero además hay otro ingrediente, que esta violencia es muy reconocible en los estados donde va a haber elecciones, justo para vandalizar, militarizar y blindar las elecciones de esos estados, en lo que además se puede llegar a entender como hacer una transición de alguna manera, si tú quieres, forzada, no tersa, forzada, una transición donde finalmente quiero pensar en el Estado de México, que es la joya de la corona, que pueda haber una transición en términos de que el PRI no pierda la gubernatura. Lo que es Veracruz, por ejemplo, ¿no? que además va a tener Yunes escasos 2 años,
piensa dejar a un hijo. Estamos también en esta época en la que la mentalidad de la ideología dinástica se apodera, ¿no? Hasta de la izquierda, ¿no? Ahí está en Nicaragua recientemente con su mujer de secretaria de gobierno, ¿no? De Nicaragua, el comandante Cero, que fue prácticamente un luchador de izquierda, y que va a la cuarta ronda de mandato, que deja ver pues una mentalidad dictatorial, una mentalidad que está muy alejada ya de la democracia. Y en ese sentido, como si las revoluciones no fueran para... Lo dijeron los franceses, ¿no? Deleuze, Foucault, lo dijeron en su momento. El tema de la revolución es un tema moderno, pero las revoluciones todas generaron dictaduras. Stalin, ¿no? Stalin, lo que es la Revolución Francesa, ¿no? Napoleón. Todas las revoluciones han generado dictaduras. La Revolución Mexicana generó la dictadura del PRI, que era impensable que regresara, y sin embargo ahí está, ¿no? El dinosaurio, al amanecer el dinosaurio estaba allí, ¿no? Este fenómeno de las masas, que además puede incitar a otras personas, pues para de alguna manera generar caos, ambición de hacerte de bienes que no vas a adquirir con tus salarios miserables de 80 pesos diarios, ¿no? Es como el reloj que tenía esta persona ahora que se hizo el plan por Enrique Peña Nieto, de la CTM, en que una persona para tener un reloj de esas características de 500,000 pesos tendría que trabajar 18 años de su vida o más, claro, sin gastar un solo centavo. Pero ¿le parece que después de un corte regresemos al análisis? Si bien nos decía Gustave Le Bon en Psicología de las Masas que estas masas vandalizan porque son espontáneas, irracionales, el hecho de haberse tapado el rostro quiere decir que estaban organizados. Es la tesis de usted. Bueno, es una hipótesis posible, ¿no? Después del corte, seguimos con ese análisis. Claro que sí. Amigos, no te vayas, estamos en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando con la doctora Rosario Herrera Guido. Regresamos. Nos falta. Gracias, amigos, por seguirnos sintonizando aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Estamos hablando sobre la psique de los saqueadores. Y tenemos como invitada de lujo a la doctora Rosario Herrera Guido. Antes de irnos al corte, y lo habíamos enunciado desde el inicio, Gustave Le Bon, en este análisis de Psicología de las Masas, nos decía que las masas son superficiales e irracionales. Es decir, que de una idea vamos a robar, y se juntan y roban, porque no piensan en las consecuencias. Van pasando por ahí algunos y se suman a la acción. Entonces, el hecho de que se vaya a saquear un negocio, se piense en taparse la cara para no ser reconocidos, qué negocios van a asaltar y en qué entidades, quiere decir que esa masa no es superficial, no es irracional. Quiere decir que ese movimiento está siendo conducido por algún grupo de gentes que los está manipulando. Entonces, doctora, esa era alguna de sus tesis que usted maneja. Sigamos analizando la psique de los saqueadores. Entonces, es el asunto de las masas espontáneas, ¿no? Así es. La diferencia entre la masa espontánea y la masa organizada. Ahora, que del lado de la masa organizada podemos ponerla entre paréntesis, porque el tipo de organización es una organización muy pobre, en términos de que no tiene valores, no tiene ideología, es una masa que decimos práctica, sirve para tal fin, es pragmática, y son estos grupos de choque que los ha habido tanto para partidos de izquierda, del PAN y de etcétera, han tenido grupos de choque que hacen trabajo sucio, digamos, ¿no? Y es en ese sentido que el cubrirse los rostros
introduce este conflicto y esta confusión entre el grupo, desprestigia por supuesto la protesta, invita a todo el mundo a no participar en la protesta porque va a haber violencia, va a haber heridos y como quiera pues arriesgas la vida y entonces desprestigias también, desautorizas el valor que tiene cuestionar al gobierno porque lo que ha sucedido es bárbaro, ¿no? Y bárbaro no solamente porque la historia de la planeación en México es absolutamente increíble, ¿no? O de la desplanificación. Imagínate tú que yo recuerdo, por ejemplo, cuando vivía en la Ciudad de México, lo que era la refinería de Azcapotzalco, ¿no? La quebraron, la cerraron, y además ahora las califican de chatarra, la de Salamanca. Pero, ¿y quién desconoce que justamente la ideología neoliberal es eso? La ideología neoliberal, para compartirlo muy didácticamente con tu gentil público, es que considera que las instituciones del gobierno, lo que se llaman las paraestatales, los organismos que se encargan de los servicios públicos, etcétera, son desorganizadas, tienen sindicatos corruptos y entonces no sirven para nada. Entonces el Estado se va achicando porque lo que hace es quebrar a sus instituciones y una vez que las quiebra, las entrega a las inversiones nacionales y extranjeras, principalmente las extranjeras, porque las inversiones nacionales no creen mucho en el futuro de tal inversión, porque conocen la desorganización del Estado. Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que está ahorita en el tapete de la discusión, ¿no? La gran indignación está en un lema popular que está en las marchas: país petrolero y el pueblo sin dinero, porque es un contrasentido, ¿no? No puede ser que un país petrolero el pueblo esté sin dinero y más sin gasolina. ¿O por qué tenemos que comprarle a Estados Unidos el 50% de la gasolina? Porque quebramos y cerramos las refinerías. Y es más, hay trampa, porque la mayor parte de esas refinerías no es cierto que son chatarra. Las han cerrado para rematarlas. Entonces es un gran negocio, ¿no? Es un gran negocio porque tú compras la gasolina y luego viene toda la parte del impuesto, ¿no? Pero es que el Estado les ha estado subsidiando a ustedes la gasolina. Pues es la misma historia de Liconza y la leche. ¿Te acuerdas que siempre ha subsidiado la leche de los pobres, no? ¿Y te acuerdas la millonada de Raúl Salinas de Liconza y de las tiendas estas? Conasup. De Conasup, ¿no? O sea, es la vandalización del Estado, aquí lo cambiaríamos la vandalización del Estado contra la ciudadanía a partir de administrar y hacer negocio con la pobreza. Así de franco. Doctora, entonces, estamos pensando en la psique de los que vandalizaron. Estos, como dice, hay una masa organizada, hay una masa desorganizada que es superficial, efímera, que no piensa en las consecuencias de los actos. ¿Qué esperamos en próximos días? Porque sabemos que la gasolina se libera el precio, los productos suben porque todo se tiene que transportar y se dice por una política del gobierno que van a bajar porque cuando empiece a la alza y la baja, cuando bajen entonces todo va a bajar. Eso es una mentira. Cuando algo sube es impensable que lo vayan a regresar a un estado anterior. Pero ¿qué puede suceder en el país con esto que está observando la gente? O volvemos a la política de Richard Senec, de esta política del miedo para que el Estado nos pueda regular e instaurar el miedo, o se va a unir más población y cometer algún acto que pueda llevar a muertos, que pueda llevar a una revolución. Estamos a 2 años de que elijamos a un nuevo presidente. ¿Qué va a pasar con la masa? Debemos esperar que existan movimientos muy contemporáneos, como la resistencia civil sigue siendo contemporánea,
Mm, y hay libros de resistencia civil, ¿no? Todos los franceses han sido especialistas en resistencia civil. Uno de los grandes teóricos de la resistencia civil es Jacques Derrida, el francés. Ya se nos fue el filósofo. La resistencia civil, por ejemplo, en Francia es de tal nivel que toda vez que yo estuve en Francia, dígase especialmente en París, el metro iba a costar un franco más y la ciudadanía decidía no usar el metro y nadie se subía al metro en una semana. Y al final, ¿qué sucedía? El metro no subía el franco que lo iban a subir. Pero una civilidad y una convicción y una madurez ciudadana política que no tiene México. Ahora, tenemos que pensar en la gran distancia entre la Francia que tiene el estado de Sonora, dígase, la Francia tiene el tamaño del estado de Sonora, la concertación, la organización, podemos pensar que es más sencilla y más fácil por el tamaño del país, que tiene el tamaño del estado de Sonora, y no México, que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Pero yo me iría más allá. Para mí el asunto no es un asunto de territorio, ni de extensión de territorio, sino de civilidad, de madurez, de mentalidad, incluso de responsabilidad. México sigue siendo un país que vive bajo la psicología de las masas porque no hace nada si no la lleva alguien, si no la arenga a alguien, si no la arrastra a alguien, no toma posición de nada, le deja a cargo al líder su vida, su destino, etcétera, ¿no? Incluso hay personas que están en la calle, ven la manifestación, aplauden, quisieran integrarse a la marcha, pero el valor no les da para eso. No sea que les tomen fotos, no sea que los miren, no sea que estén arriesgando algo, ¿no? La dignidad no tiene ese tamaño. Y luego, México se ha vanagloriado en su historia de ser una nación muy valiente, de armas tomar, ¿no? Y fuera de aquella gloria de los Acapuastlas que les pusieron, hicieron pomada a los franceses, ¿no? Fuera de esos Acapuastlas, ¿qué le pasó a Juárez? Juárez tuvo que pagar un ejército para que defendiera la soberanía nacional frente a la invasión de la dinastía de los Habsburgo y trajera a un príncipe y a una princesa aquí a gobernar México, ¿no? ¿Le parece que después de otro corte que tenemos, veamos si el Estado mexicano, para que signifique, tendríamos que contratar a un líder que conduzca a la masa, no al precipicio, sino a que tenga dignidad? Amigos, no te vayas, estamos en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Regresamos. Amigos, ya regresamos aquí a tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Estamos hablando con la doctora Rosario Herrera Guido sobre la psique de los saqueadores. Antes de irnos al corte, decíamos, ¿quién irá a defender la soberanía del país? Pero antes de seguir con el tema, que ya lo vamos a ir cerrando, tenemos escasos minutos, quiero agradecer otro de los comentarios que nuestros amigos, los Tigres, que es un agrupamiento sumamente valeroso, que, caramba, ha detenido a bastantes delincuentes. Son valerosos y valiosos para todos los que los miramos en sus bicicletas, a pie. Muchas gracias por ver tu programa Sin Comentario. Y bueno, doctora, si Juárez tuvo que contratar un ejército, estamos viendo que ante este escenario del gasolinazo, viene una primera conferencia en la Torre Trump de este señor que asume la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica el día 20 de enero. ¿Qué le merece los comentarios que ha hecho y qué va a pasar con la masa mexicana ante todo lo que está diciendo en contra de los mexicanos?
Ciertamente la lectura inmediata ha sido precisamente que había espanto porque hubiera ganado, había mucha preocupación de parte de los connacionales que se encuentran allá, los que no tienen papeles, los que sí los tienen, etcétera, ¿no? Yo te lo comparto porque yo tengo una sobrina en Florida, súper capacitada, que estudió relaciones exteriores y etcétera, comercio internacional, y que además está casada con un joven norteamericano. Pero aún ella, con una enorme preocupación porque ella está de jefa de una empresa que diseña este tipo de muebles para residencias muy lujosas, y ella está de jefa, y al siguiente día de que ganó Trump, su jefe le pidió que le diera la lista de todos los mexicanos que había en la empresa. Y le dijo, ¿los sin papeles o los con papeles? Los mexicanos, dijo. Y no sabe qué va a hacer con los mexicanos su jefe. Es decir, el dueño de la empresa, ni siquiera el gerente, sino el dueño de la empresa, porque ella está de gerente. Y bueno, preocupados todos por esto, pero también preocupados por la dependencia de México, que ha estado en esta dependencia comercial, donde hablamos de algunos productos del 90%, de 80% de nuestro comercio, preocupados porque no podemos vivir sin amo, ¿no? Los mexicanos no podemos vivir sin amo y sin un amo que nos oprima, que además es súper contradictorio que Trump haya dicho que hemos abusado de los Estados Unidos cuando ha sido al revés. Hay que hacer un recuento de todas las empresas, de toda la explotación, de cómo se han servido de todos los migrantes para pagarles una miseria de sueldo, y por qué ellos han participado en esta migración, porque les sale más barata la mano de obra con la gente sin papeles. No te pagan lo mismo tener papeles que no tenerlos. Y además que no calcula muchas cosas, pero lo más sorprendente de esto es que estamos viendo, para mi gusto, a un tigre de papel, y ese es Trump. Porque si bien aquí le dimos una especie de perfil paranoico y de alguien que suelta un manojo de dislates, de contradicciones, de hoy dice una cosa, en la tarde otra, mañana no sé qué, de alguien que podemos sospechar que no está en sus cabales, ¿no? Lo más peligroso es su estupidez, porque, vamos, un loco genial, caray, es un planificador, es un estadista, es incluso un dictador. Pero un imbécil no puede ser un dictador, ¿no? En términos sobre todo de que se va contra todo mundo, ¿no? Aquí vimos que a Hillary en pleno debate en campaña le dice en inglés, what a nasty woman, ¿no? Pinche vieja, ¿no? Es lo que quiere decir en español. Se va contra la empresa Carrier, se va contra la Ford, amenaza a la Chrysler, ahora amenaza a Toyota, no inviertan. Está como planificando nuestra ruina para podernos comprar en tepalcates y negociar en grande, ¿no? Empobrecernos al máximo, que no haya inversiones, y hacer una especie de embargo como el que le metió a Cuba todos estos años, desde 1959, desde la Revolución Cubana, el embargo. No inviertan ahí hasta que se mueran de inanición, ¿no? Y en ese sentido, hoy sí vimos realmente la gran estupidez, porque se fue contra Hollywood, se fue contra Meryl Streep, la actriz que es reconocida mundialmente. Ella sí es reconocida mundialmente, él no. Digamos que solo un estúpido se mete en un laberinto de esa naturaleza, donde te vas contra todo mundo, ¿verdad? Y empiezas a crear muros y muros y muros en torno tuyo, y te metes en el laberinto, ¿no? Y además sueltas que vas a crear más empleos que Dios. Bueno, como usted dice, un discurso de un loco. Doctora, agradecemos... Pero de un delirante estúpido. Claro que sí. Agradecemos mucho nos haya acompañado a este análisis sobre la psique de las masas. Gracias por habernos acompañado. Al contrario. Y a ustedes, amigos, también gracias por sintonizarnos como todos los jueves. Que este año 2017 sea lo mejor para todos. Tu amigo
Víctor Gutiérrez Olivares. Perdón, a nuestra producción que de verdad se merece un super 10, a nuestro amigo Roy Estamatio, a la señorita Cintia, a Chiri, perdón, y por supuesto aquí a nuestro camarógrafo, nuestro tocayo Víctor, y a ti, vuelvo a insistir, allá en México a www.radiojus.com. Gracias, tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares se despide. Hasta pronto.